Iglesia, buenos días. Bueno, gracias al Señor porque nos permite, como orábamos hace un momento, nos permite en su providencia poder estar aquí reunidos para adorarle. Recordemos, hermanos, que en el lenguaje de Hebreos, acercarnos a Dios es un derecho, pero es un derecho dado por Dios. Así que quienes no reciben este derecho, tristemente no tienen acceso al trono de la gracia. Así que, hermanos, los que hemos recibido ese derecho, saquémosle el mayor provecho mientras nos queda aliento en esta tierra. Y ningún día como hoy para sacarle provecho a la adoración, el día del Señor. Vamos a orar, nos encomendamos al Señor nuevamente para efectos de la palabra del Señor y seguimos adorando su nombre. Padre, gracias te damos una vez más por esa gracia y ese amor que no se acaban. En ti, Señor, que son provisiones inagotables en la hermosa persona de Jesucristo. Padre, en esta mañana, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, nos encomendamos a ti para adorarte también con la exposición, con la audición de tu palabra. Fortalece, Señor, nuestros cuerpos, fortalece nuestros corazones y todo, Señor, lo que yo diga aquí, que definitivamente no debe estar en el corazón de mis hermanos, guárdalos, quítalo de su corazón, pero todo lo que ha de ser dicho, Señor, guíame a decirlo también delante de ti, de parte de ti. A mis hermanos y a mí, ayúdanos como iglesia a asimilar tu palabra, meditarla. Señor, necesitamos urgentemente que lluvias de gracia sean derramadas en nuestra iglesia a través de la comprensión de tu palabra. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Amén. Vamos, hermanos, a ubicarnos en Primera a los Corintios. Vamos a continuar con nuestro expositivo de la primera carta a los Corintios. Estamos mirando el capítulo 9. Vamos a leer para recordar lo último que hemos estado viendo en nuestra serie expositiva de 1 Corintios, los versos 19 al 27. Voy a leerlo a favor de ustedes, si ustedes me siguen, por favor. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, hay unas nociones introductorias que es importante recordar, que si no las recordamos seguramente nos van a afectar el marco de esta serie de enseñanzas expositivas en 1 Corintios. Lo primero que quiero recordar
es que los capítulos 8 al 10 de Primera de los Corintios tienen un solo eje temático. Recuerden que habíamos insistido en esto. Todos los capítulos 8, 9 y 10 tienen un mismo eje temático. Por eso, este tema sigue siendo el mismo. Por ejemplo, miren ustedes 1 Corintios 8, 9. Dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Se habla de una libertad restringida. Pero miren ustedes el 9:19 también. Moviéndonos al otro capítulo, 9:19 dice así: por lo cual, siendo libre, también se habla de una libertad, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ustedes notan que otra vez Pablo retoma ese eje temático y es una libertad restringida para el bien de otros. Y miren ustedes 10:33, cómo termina el capítulo 10. Dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces notamos cómo en los 3 capítulos hay un eje temático. Y se trata de la libertad en el Evangelio. La libertad en el Evangelio, una libertad que puede ser autorrestringida con el propósito de beneficiar a otros, sean no creyentes o sean creyentes. Así que, hermanos, por eso continuamos con este tema. Estuvimos viendo en ocasiones pasadas, analizando todo el capítulo 9, y recordarán ustedes que estuvimos viendo este tema, una ilustración personal de la libertad de conciencia en el Evangelio, cómo Pablo dio ejemplos de sí mismo, de cómo renunciaba a derechos personales lícitos para beneficiar a otros, como por ejemplo, no demandar de los corintios un salario, ¿no? Bien, pero también comenzamos a ver una aplicación general de la libertad de conciencia. Ahora, dentro de las nociones que yo quiero que estemos recordando, hoy quiero que veamos esta segunda parte, porque ya cubrimos esta primera parte. Estuvimos viendo la penúltima vez que compartimos que ceder derechos en el Evangelio ayuda a que el mayor número de personas sean ganadas, ¿cierto? Sean ganadas por el Evangelio o que disfruten del Evangelio. Y eso incluye a creyentes y a no creyentes. También estuvimos viendo la última vez qué significa eso de que Pablo no está sin ley, sino bajo la ley de Cristo, ¿no? Recordamos que en el nuevo pacto los 10 mandamientos han sido escritos en el corazón. Ahora hoy vamos a continuar desde los versos 24 al 27, mirando que ceder derechos en el Evangelio no solo ayuda al mayor número de personas a que disfruten del Evangelio, sino que en efecto ceder derechos implica o conlleva un alto costo para el cristiano. Y ustedes conmigo leyeron los versos 24 al 27, en los que Pablo compara la vida en el Evangelio con una carrera atlética y también probablemente con lo que hoy conoceríamos como el boxeo. Si ustedes miran el 24, él comienza diciendo, allí en 1 Corintios 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Aquí Pablo sigue el tema de ceder derechos en el Evangelio y dice que los que corren en el estadio viven un gran esfuerzo, luchan, y eso lo va a hacer para comparar la vida en el Evangelio con los corredores atléticos. Ya vamos a ver un poco más de esto. Y en el verso 27 utiliza un lenguaje similar, deportivo, pero probablemente con otro deporte, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Probablemente hay una alusión a 2 deportes antiguos, carreras atléticas y la lucha antigua. Y Pablo va a tomar estas ilustraciones para hablar de que
¡Qué bien! Ceder derechos en el Evangelio ayuda a que el mayor número de personas disfruten del Evangelio, pero ceder derechos en el Evangelio conlleva altos costos. Es lo que vamos a ver hoy. Y esos tres conceptos son importantes para entender toda esta serie de enseñanzas entre capítulo 8 y 10, hermanos. No olviden, libertad de conciencia. Recordemos que cuando hablamos de libertad de conciencia en estos tres capítulos, lo hacemos porque Pablo allí menciona la libertad y la conciencia. De ahí tenemos nuestra expresión teológica, libertad de conciencia. ¿Qué significa? Significa que los creyentes, nuestra conciencia ha sido liberada de los mandamientos de hombres, ha sido liberada de doctrinas humanas para someterse ¿a qué? A la palabra de Dios y así tener el poder de adorarle como Él lo ha establecido. Esa es la libertad de conciencia. Pero también es importante el término derechos en el Evangelio. Ustedes lo ven de segundas, pero realmente derechos en el Evangelio y libertad de conciencia son exactamente lo mismo. Son dos maneras de decir lo mismo. Libertad o derecho es, entre los capítulos 8 y 10 de Corintios, lo mismo. De hecho, la palabra griega para libertad y la palabra griega para derechos en 1 Corintios 8 al 10 es exactamente la misma. Solo que a veces usamos ese lenguaje, derechos en el Evangelio o libertad de conciencia, pero estamos refiriendo a lo mismo. Nos estamos refiriendo a la facultad que tenemos para adorar a Dios de acuerdo con sus mandatos. Hemos sido libres de doctrinas humanas, de mandamientos humanos, para someternos a sus palabras y adorarle así como Él lo ha establecido. Pero también vimos que es posible para un cristiano ceder derechos legítimos en el Evangelio, si esto ayuda a que incrédulos y creyentes gocen más de qué? Del Evangelio, ¿no? Y esto, hermanos, tiene un alto costo. Es lo que Pablo va a tratar en los versos 24 al 27. Y es lo que vamos a estar entonces, hermanos, revisando hoy. Así que, habiendo revisado, hermanos, estos conceptos importantes, quiero que volvamos a los versos 24 al 27. Para tenerlos frescos en nuestra memoria, vamos a leerlos. Leo a favor de ustedes, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire o el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, correr en el Evangelio conlleva un alto costo. Así que Pablo va a comenzar a comparar la vida del Evangelio con una carrera atlética que demanda lucha, que conlleva altos costos. Así que Pablo no solo quiere dejar en la iglesia de Corinto la idea de que el Evangelio debe ser administrado para que el mayor número se beneficien, sino también quiere comunicar la idea de que efectivamente si queremos beneficiar al mayor número de personas con el Evangelio, sean creyentes o no, tenemos que asumir los altos costos del Evangelio. De hecho, es redundante decir Evangelio y alto costo. Casi que deberíamos asumir que es obvio que el Evangelio que se nos enseña aquí es una vida con altos costos. Es lo que Pablo nos va
a enseñar aquí. Ahora, ¿cómo comienza el verso 24? Una pregunta. ¿No sabéis? ¿No sabéis? Es importante cómo comienza este versículo porque Pablo va a usar una ilustración que no es desconocida para los corintios. Por eso les dice, ¿acaso no sabéis? ¿No estáis relacionados con esto? Y es que los corintios, hermanos, estaban muy relacionados con algo que se llama los juegos ístmicos. En la antigüedad hubo 3 grandes juegos que se llaman panhelénicos, es decir, que congregaban a distintos estados griegos en torno a un propósito de unidad contra las guerras. Los deportes fueron importantes. El deporte más importante en la antigüedad que congregaba a esos estados griegos eran los Juegos Olímpicos. De hecho, nuestros actuales Juegos Olímpicos derivan de esa práctica antigua que se celebraba cada 4 años. Cada 4 años los griegos se daban cita en Atenas para celebrar una serie de juegos con el propósito de resistir a la guerra, con el propósito de resistir a invasiones, lograr unidad entre los griegos. Así que los primeros juegos que eran de gran importancia fueron los Juegos Olímpicos, cada 4 años. Pero los segundos juegos en importancia eran los Juegos Ístmicos. Y estos son los que Pablo tiene en mente. Pablo no tiene en mente los Juegos Olímpicos. Pablo tiene en mente los Juegos Ístmicos. ¿Por qué se les conocía así? Porque se celebraban en un istmo, el istmo de Corinto. Por eso era que ellos estaban tan relacionados con este tipo de Juegos Olímpicos. No solo porque se celebraban en su lugar, su locación geográfica, sino porque los corintios eran los organizadores oficiales de los Juegos Ístmicos. Istmo es porque es ese pedazo de tierra que une a la península donde está Corinto, la península de Corinto, con el resto de lo que hoy llamamos Europa. Ese es el istmo. Istmo es una porción de tierra que une una península con el resto del territorio. Y ahí se celebraban esos juegos ístmicos. Habían 4 elementos clave, hermanos, en estos juegos. Y para mí es importante que usted lo tenga en cuenta, porque Pablo pregunta a esos hermanos, ¿no sabéis? Quiere decir que Pablo quiere que ellos consideren los detalles de estos juegos y comparen eso con la vida del Evangelio. 4 elementos claves de estos juegos ístmicos. Había un árbitro o juez, muy parecido a lo que vemos hoy. Habían unos espectadores en los palcos, pues muy similar a lo que tenemos hoy también. Tercero, estaban los competidores en el centro de la arena. Y cuarto, había una corona esperando al final de los días de esta competición. Entonces, no se diferencia mucho de lo que hoy conocemos en el mundo deportivo, ¿verdad? Pero esos 4 elementos son importantes porque Pablo va a tocar esos 4 elementos o va a aludirlos en esta enseñanza. Ahora, otra característica importante de estos juegos sísmicos. El competidor hacía un juramento poco antes de iniciar su competencia, en un lugar que se conocía como el Palaimón. El Palaimón era una planta baja del templo de Poseidón, en donde los competidores, antes de salir a la arena, hacían un juramento, idolátrico por supuesto, pero hacían un juramento de que, 1, habían entrenado duro 10 meses, y 2, que iban a competir de acuerdo con las reglas, que no iban a hacer nada ilícito, que no iban a hacer trampa, que no iban a hacer nada que estuviera fuera del orden establecido para los juegos. Era un juramento muy serio. Así que 10 meses de entrenamiento previo eran demandados con juramento para los competidores. También, al inicio de los juegos sísmicos,
La apertura de los juegos sísmicos era con un sacrificio de toros hecho al dios Poseidón. Es interesante este dato, abro un paréntesis, porque el deporte siempre ha estado asociado a la religión. Por eso es que las personas que se obsesionan con el deporte no pueden desprenderse de la idolatría. Siempre los juegos han estado asociados a la religión. Yo no estoy diciendo que el deporte sea malo. Estoy diciendo que la obsesión por el deporte siempre está asociada a una religión, a una idolatría. Todos esos juegos siempre comenzaban, si eran en Atenas, con sacrificios a Zeus. Si era en el Istmo de Corinto, con sacrificios a Poseidón. Pero siempre los grandes juegos de la antigüedad comenzaban con sacrificios a una divinidad distinta. Por eso, qué bueno cuando un partido de Colombia cae en domingo, porque se prueba a nuestro corazón si está con Dios o con Poseidón, ¿verdad? Para pensarlo. Y al final, la corona, una corona de pino, era dada a estos competidores que por 10 meses habían estado entrenando fuertemente para darlo todo en la arena. Una corona de pino. ¿Qué es una corona de pino? No es nada. Cuando eran los juegos en Atenas, era una corona de laurel. Cuando eran los juegos ísmicos, era una corona de pino para que se distinguieran esos dos juegos olímpicos o esos dos juegos panhelénicos. Todo ese esfuerzo para una corona de pino de laurel. Pero la honra que significaba esa corona en la cabeza de un competidor era grande. Bien, hermanos, cuando Pablo les dijo, no sabéis, pues eso que les acabo de decir era lo que ellos sabían. Ahora ustedes también lo saben. Sigamos mirando el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, lo que Pablo va a comenzar a hacer entonces es comparar la vida cristiana, comparar la vida en el Evangelio con una metáfora, la metáfora del atletismo, el corredor atlético griego antiguo. Quiero que noten que el verso 25 dice, todo aquel que lucha. Ahora, la palabra lucha en el verso 25 no se refiere a la lucha antigua, se refiere a la lucha de un atleta que corría. Así que versos 24, 25 y 26 están hablando del mismo deporte. Es probable que es hasta el verso 27 que Pablo cambie de deporte, pero versos 24, 25 y 26, Pablo va a aludir la vida cristiana y la va a comparar con una carrera atlética de los Juegos Ísmicos, celebrados y muy conocidos por los corintios. De hecho, acompáñenme a 2 Timoteo, ya que este va a ser un tema muy recurrente en las epístolas de Pablo. 2 Timoteo capítulo 2. Leemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5 así. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí Pablo retoma el tema del juramento que hacían los competidores, la corona que les esperaba al final, pero también el hecho de que correr también era luchar. Así que no se refiere a los luchadores antiguos, sino se refiere a la lucha que tenía que vivir un atleta que corría allí esos kilómetros que se le imponían. Hermanos, así que a partir del verso 24 vamos con Pablo a ver la vida cristiana, la vida en el Evangelio, comparada con una carrera atlética. Ahora, el final del verso 24 dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Corred
de tal manera que obtengáis el premio. Y esto significa, hermanos, que la amonestación y la exhortación de Pablo a los creyentes y a nosotros hoy no es solo correr. La exhortación no es corran. La exhortación es corran bien. Hermanos, aunque parezca una observación sencilla, esta observación va a regir el resto del sermón. No es correr, no es la exhortación que Pablo está dando a la iglesia en Corinto. No es para eso que Pablo está utilizando la ilustración. Está usando la ilustración para insistirle a la iglesia: corran, pero corran bien. Corran de tal manera que obtengan el premio. Y eso entonces implica que es posible correr y no obtener el premio. O lo que equivale a correr mal. Todo esto está implicado en estas palabras. Por eso reitero, Pablo no exhorta a la iglesia a que corra como los corredores griegos, sino que corran bien, asegurándose que obtendrán el premio. ¿Qué significa, hermanos, todo esto? La clave es morir a uno mismo. Es una vida de lucha. Es como si Pablo estuviera diciendo: corre muriendo a ti cada día. Corre verificando que tu vida es una lucha diaria. Corre sabiendo que diariamente tienes que ejercer el dominio propio sobre tu vida. Y si no es así, no obtendrás el premio. Por supuesto que tenemos que dar algunas explicaciones a esa afirmación, pero eso es lo que Pablo está diciendo. No le ponemos discusión y no nos oponemos a eso. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, todo lo que Pablo va a hacer en los capítulos 8 al 10, es decir, sacrifíquense por otros. Corran en el evangelio renunciando a sus derechos. Corran en el evangelio practicando el dominio propio. Corran en el evangelio muriendo a ustedes, porque si no mueren a ustedes, no obtendrán el premio. Y entonces esta ilustración se vuelve no hermosa, sino que se vuelve confrontante. Deja de ser una linda ilustración para pasar a ser una ilustración sumamente confrontante, sumamente conflictiva con nuestros intereses personales, sumamente confrontante con nuestra obsesión con el bienestar personal. Y hermanos, ya que Pablo dice corred, está diciendo: esto no es solo de los apóstoles, esto es de la iglesia, esto compete a ustedes también. Corran, porque Pablo ya explicó versículos anteriores que él renunciaba a sus derechos para ganar al mayor número. Ahora quiere aclarar: mis amados hermanos, yo hago eso, ustedes también tienen una carrera por delante. También al final hay un juez. Así que corran bien. Esto no es solo de pastores, esto no es solo de los apóstoles, esto es de la iglesia del Señor Jesucristo, que es llamada a correr en este mundo, en el centro de la arena, para obtener el premio. Así que, hermanos, algunos corintios corrían, pero no avanzaban. Algunos corintios corrían, pero no avanzaban. Corrían como el hámster. ¿Verdad? El hámster en su jaulita, en su ruedita está, corre y corre y corre y corre y corre. Pero siempre permanece en el mismo punto. No avanza. Pablo tiene que decirle a esta iglesia: cuidado, porque ustedes muchos están corriendo, pero no están avanzando. No obtendrán el premio al final. Y les va a dar las evidencias de cómo es correr, hermanos, bien.
muchos de los corintios estaban congregándose, tenían dones de lenguas, espectacular, ofrendaban, pero no estaban agonizando por otros, no estaban muriendo a sí mismos, cediendo derechos. Y Pablo les dice, están corriendo mal. No es ese el evangelio. No es esa la vida cristiana. Así que, hermanos, vamos a comenzar a hacer unas útiles comparaciones. Según Pablo nos las da entre el evangelio y la carrera de atletismo griega, para entender el punto que Pablo quiere comunicar a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Fontibón en esta mañana. Y una similitud, una primera similitud que se ve evidentemente es que juntos la carrera atlética y el evangelio implican una carrera difícil, hermanos. No es fácil, no es sencillo. De hecho, la palabra lucha que se usa en el verso 25, todo aquel que lucha, la palabra lucha viene de un griego que no nos es tan desconocido. La palabra lucha se traduce del griego agonizomai. ¿A qué le suena? Agonizar, a darlo todo, el último sudor, el último suspiro. Esos son los términos que Pablo usa para describir la vida de los cristianos, la vida del evangelio. Es una lucha, es un agonizar continuo. O palabras como en el 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Es una lucha, es una vida de abstinencia, es una vida de dominio propio. Ustedes pueden ver la palabra que se abstiene, la palabra abstinencia aquí, traducida de otra manera en el capítulo 7. Vayan conmigo a 1 Corintios 7. El verso 9, hablando del matrimonio, dice Pablo, pero si no tienen don de continencia. La palabra continencia es la misma palabra abstenerse de allá. En el griego es la misma, para denotar dominio propio. Noten entonces los términos en que se describe el evangelio. Lucha agonizante y abstinencia o dominio propio. A quien le suenen esas palabras muy fuertes, tenga presente que esas son las palabras normales del evangelio. Son las palabras normales del evangelio. Y si parecen extrañas, entonces es porque no se está en el evangelio. Pero son las palabras normales del evangelio. Hermanos, estos competidores que Pablo tiene en mente pasaban horas diarias de entrenamiento durante 10 meses. Horas diarias de entrenamiento difíciles. Además, eran horas de correr en soledad, horas de entrenarse en soledad. 10 meses corriendo los kilómetros posibles de la competencia, solos contra ellos mismos, sudando, tratando cada día de dar más de sí. Y también eran entrenamientos en donde se demandaba el dominio propio, porque en los entrenamientos, aún de las cosas lícitas del hombre, como comer y descansar, ellos tenían que restringirse para estar en condiciones óptimas el día de la arena. Así que se abstenían de cosas dañinas, pero también se abstenían de cosas lícitas, como comer, como descansar. Eso no son cosas malas, pero se limitaban a sí mismos para darlo todo en la arena el día de los Juegos Ísmicos. Ahora,
Cuando pienso en esto, hermanos, siempre recuerdo un pasaje en Lucas. Cuando pienso en el dominio propio y el cristiano, siempre pienso en Lucas 14. Porque cuando uno piensa en dominio propio, generalmente uno se imagina que el dominio propio solo se ejerce sobre las cosas dañinas. Pero hermanos, el dominio propio, y es el tema de Pablo, también se debe ejercer sobre lo que es legítimo, pero que no conviene. Hay cosas que son legítimas en la vida, que podemos como cristianos tener la libertad de hacer, pero si no benefician al mayor número, es mejor tener dominio propio y no hacerlas. Ya hemos visto suficientemente sobre esto. Pero acompáñenme a Lucas 14 para comunicarme mejor en esta idea que quiero compartir sobre el dominio propio. Lucas capítulo 14. Ya ustedes en otras ocasiones me han visto citar este párrafo. Ahora es muy importante. Lucas 14, verso 15. En adelante, dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Cristo a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y ustedes ven el verso 15 y se imaginan a ese hombre en la mesa, ese pobre hombre en la mesa, dando un apunte que él cree que Jesús le va a decir: ¡bravo! Pero el Señor tenía esa inteligencia tan puntillosa de bajar de la nube a cualquiera. Y el Señor le va a decir: ah, sí, qué bien comer en el reino, pues te voy a contar una parábola. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El resto de la parábola seguramente ustedes lo conocen. Me interesa este pedazo. Quien le hace la pregunta o el comentario más bien a Jesús es un fariseo. Y es como si estuviera diciendo: qué bueno comer en el reino de los cielos. Y Jesús le responde: sí, pues tú no estás en el reino de los cielos y tienes que entrar porque estás sacando muchas excusas. Pero noten las excusas. ¿Acaso hay algo de malo en comprar una casa? ¿Acaso hay algo de malo en trabajar? ¿Acaso hay algo de malo en casarse? Las excusas para no estar en el reino no son cosas malas. De hecho, son cosas ¿qué? Lícitas, buenas. Pero son excusas. Y eso es un problema. El dominio propio tiene que ver con las cosas lícitas. Tiene que ver con las cosas buenas que se nos volvieron un Dios. ¿Cuáles son? Hermanos, corred de tal manera que lo obtengáis. Pero agonicen, dice Pablo. Practiquen la abstinencia. Y es un término amplio, no solo sexual. Es un término amplio. Abstinencia. Es un término amplio para todo, aún para lo bueno, que sin embargo se nos ha vuelto un Dios. Hermanos, el problema no es tener una casa. El problema no es trabajar y el problema no es casarse. El problema es cuando hacemos de esto un idolito. El problema es cuando una casa nos impide hacer adoración familiar. El problema es, hermanos, cuando un trabajo nos impide adorar a Dios corporativamente los domingos. El problema es cuando las personas que más amo, aún amigos,
se nos vuelven un impedimento para tener tiempos de adoración delante del Señor. Agonicen, corred de tal manera que lo obtengáis. Luchen. Bien, este pasaje me ha servido, hermanos, volvemos a Corintios, para demostrar que Pablo está hablando del dominio propio, allá en Corintios 9, aún de derechos, de cosas legítimas. Y también Jesús lo hace así en Lucas 14. Así que, hermanos, la carrera es ardua. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Se imaginan ustedes hoy un atleta? Los que les gustan los deportes. Yo poco tengo esa inclinación a los deportes, pero sé que hay hermanos amados aquí que les gustan los deportes. Pero cuando ustedes ven carreras, ustedes se imaginan un atleta corriendo y de pronto sentir que le sonó el celular y mirándolo, a ver cuántos likes llegaron. Ningún atleta serio hace eso. Hermanos, así de escandaloso es un creyente que tiene tiempo para las redes sociales, pero no para la oración. ¿Se imaginan ustedes hoy un atleta a media hora de iniciar su competición pidiendo una bandeja paisa para comer? Nadie que sea serio en el deporte haría tal cosa. Así de escandaloso es un creyente al que le cuesta ayunar en tiempos de dificultad. ¿O se imaginan ustedes hoy día un atleta corriendo y de repente mirando al palco para ver cuántos lo están aplaudiendo? Ningún atleta serio hace eso. Él está mirando hacia el frente, no puede mirar a los lados a ver quién está diciéndole bien, 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 bien. No puede hacer eso. Es una batalla contra sí mismo, hacia el frente, enfocado en el premio, en la meta, en el galardón, en la corona. Pero así de escandaloso es un cristiano que va corriendo y mira a alguien de la tribuna y se desvía. Ha pasado. Creyentes que van bien, muchachos queridos y amados que van bien, corriendo su carrera, y miraron una incrédula en la tribuna y salieron de la carrera. No obtendrán el premio. Hombres casados que miraron a alguien, a una mujer que no era su esposa, en la tribuna y salieron de la carrera. Porque se trata de enfoque. Por eso Pablo usa esta ilustración. Habla de la lucha, del enfoque, de estar concentrados en el premio. Adelante. ¿O ustedes se imaginan un atleta griego antiguamente en el Palaimón haciendo un juramento de que cumpliría las reglas y luego en la arena corriendo y haciéndole zancadilla a otro para ganar? Así de escandaloso es un cristiano que va corriendo y que es piedra de tropiezo para otro, porque no hay perdón. Porque no se cede a los derechos para que otro goce del evangelio. Hermanos, qué ilustración tan buena nos ha dado Pablo. Ahora, miren ustedes el lenguaje que Pablo usa del dominio propio. Primero en los Corintios 9, ya vimos, verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ese es el lenguaje de dominio propio. Abstinencia. De todo se abstiene. De cosas dañinas para su vida, pero también de las cosas que son lícitas y buenas, que sin embargo pueden estancar a un corredor. No es solo lo malo. También son las cosas que la Biblia llama pesos. No pecados, pero pesos. Hay muchas cosas que se pueden volver peso en la vida de un cristiano. No son malas en sí mismas,
pero luego adquieren una importancia similar a la que tiene Dios en nuestra vida, que se nos vuelven un peso. Pero el que lucha de todo se abstiene. Ellos en los fuegos sísmicos para lograr una corona ¿qué? Corruptible, que se daña, que se acaba, que se pudre, un pedazo de ramas en la cabeza que pronto se va a dañar. Pero los que están en Cristo, en el Evangelio, una corona que es para siempre, eterna, incorruptible. El verso 27 también contiene lenguaje de dominio propio, miren. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo da ejemplos de cómo un cristiano va corriendo su carrera y dice, tiene que golpear su cuerpo. Ahora, es probable que en el verso 27 Pablo esté aludiendo a otro deporte antiguo de los fuegos sísmicos que es lo que hoy llamaríamos el boxeo. Ese es un nombre moderno, no existía así en aquel entonces. En aquel entonces se llamaba el pugilato. El pugilato era la lucha en la arena. Era un deporte en los fuegos sísmicos. Y Pablo probablemente está usando ese lenguaje. De hecho, cuando dice golpeo, la palabra golpeo en griego es amoratar un ojo. Literalmente se traduce así, amoratar un ojo. Es decir, Pablo está diciendo que ponía amoratado su cuerpo. Ahora, hay que explicar aquí algo, ¿no? No se imaginen ustedes a Pablo con un palo, con un látigo, en las noches a solas, dándose duro él mismo. Algunas prácticas ascéticas en el mundo han tomado este pasaje para decir, miren, para llevar una vida efectiva en el Evangelio hay que darse duro a uno mismo, pero corporalmente, físicamente, realmente. No se les olvide, hermanos, que Pablo está usando metáforas aquí. Así como correr es una metáfora, no quiere decir que el creyente a toda hora tiene que estar así físicamente, sino en la actitud. Así también el golpear es una metáfora del deporte. Para describir el dominio propio, Pablo está comunicando ideas, nociones, imágenes del dominio propio que debe ser practicado por todo cristiano. Así que acompáñenme a Colosenses 2:23 para dejar esta idea bien en claro. Colosenses 2:23, Pablo explica que no se refiere a la autoflagelación. La autoflagelación, hermanos, no le ayuda a nadie contra el pecado. Al contrario, lo impulsa más al pecado. Colosenses 2:23 dice así: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Tales cosas, Pablo se ha referido a rituales entre los gentiles para alcanzar mayor espiritualidad. Y Pablo dice, no sirve esas cosas. Tratar duro el cuerpo no sirve contra los apetitos de la carne, dice el versículo 23. No sirve. De hecho, cuando ustedes leen en el verso 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría. El griego dice que tales cosas tienen la verdad cierta apariencia falsa de sabiduría y culto humano. Eso es lo que se podría traducir desde el griego. Apariencia falsa. Es decir, esas personas que creen que autoflagelándose lograrán una mayor espiritualidad, no logran nada con el problema del pecado. No se logra nada así. Pero el dominio propio es de mucho provecho. Y es lo que Pablo tiene en mente aquí. Y él describe ese deporte del pugilato. Y Pablo dice, también así es nuestra lucha en la vida cristiana, en el avanzar con dominio propio. Noten, hermanos, el doble rol de Pablo en el verso 27. ¿Por qué un doble rol? Porque Pablo es el golpeador. ¿Sí lo notan?
Pero a la vez, Pablo es el golpeado. Dice verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Y con esto Pablo nos está dando una noción importante, y es que en la vida cristiana, el mayor contendor del cristiano, ¿quién es? Él mismo. Hermanos, el mayor problema suyo en su vida cristiana es usted. Y en mi vida cristiana, en mi carrera cristiana, el mayor problema soy yo, no son mis hermanos. Yo soy mi mayor problema. Y por eso Pablo aparece como el golpeador, pero Pablo también aparece como el golpeado. Él solo está en la arena, luchando en el evangelio. Me gusta ese doble rol porque nos describe cómo opera el dominio propio. Primero, Pablo dice en el versículo 26, una línea antes, de esta manera peleo, pero no como quien golpea al ¿qué? Al aire. Eso es interesante. ¿Cómo es pelear contra el aire? Bueno, quienes cuando pequeños tuvimos esos ciertos momentos de querer boxear, nos entrenábamos contra el aire, ¿no? O poníamos una bolsa falsa y le dábamos a la bolsa. Y nos creíamos los mejores boxeadores, porque no estábamos recibiendo ningún golpe de venida. Por eso Pablo dice, no golpeo al aire, porque esa no es una verdadera contienda. La verdadera contienda es cuando usted da preciso, no al aire, ¡pah!, donde da preciso, donde debe ser, pero usted de vuelta también recibe un puñetazo. O sea, a usted le duelen sus propias acciones del dominio propio. Y esta ilustración entonces es importante, porque lo que Pablo está diciendo es, si quieres saber qué es el dominio propio, intenta tenerlo, a ver si no te va a doler. Si te duele, estás en el camino correcto. Por eso Pablo dice, corred de tal manera que lo tengáis. No solo corred, porque si los corintios y si nosotros nos vemos corriendo en la vida cristiana sin ninguna lucha, sin ningún dolor, sin ningún avance contra el pecado, no es el evangelio, no es la vida cristiana. Si seguimos como el hámster, corra y corra y corra, pero seguimos siendo los mismos del principio, no es el evangelio, no nos engañemos, no es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de tomar acciones fuertes y sentir el dolor de vuelta. Porque solo Pablo sabía dónde debía dar, porque él conocía sus debilidades. Y él sabía que ahí tenía que dar un puño certero, pero de vuelta que iba a recibir otro, porque a la carne no le gusta que se le toque. Eso es el dominio propio. Es dar un golpe y recibir otro de vuelta. Pero no importa. Esa es una lucha real. No es como cuando éramos niños y nos creíamos los mejores boxeadores, golpeando el aire, noqueando al aire, tumbando al aire, sin recibir ningún golpe de vuelta. Para muchos la vida cristiana es así. Dan un golpe, me congrego, ofrendo, canto. Pero la vida cristiana sigue igual. Eso no es el evangelio. No hay lucha. No hay algo que uno pueda decir, estoy venciendo este pecado. Estoy venciendo esta práctica. Estoy venciendo este vicio. Ya no me domina esto. Y duele, y duele, y duele cada día como un entrenador que se va a estrenar allá en la arena. Así que, hermanos, un cristiano que da golpes, pero no cambia, es uno que está peleando contra el aire. No está haciendo nada, no está en el centro, está dando puños en el palco, pero no está en la arena con verdaderos enemigos. El primero de todos, aquí está, nosotros mismos. Así que, hermanos,
una forma de verificar un golpe acertado en tu vida cristiana, un golpe de dominio propio, es que te duele de vuelta. Te duele. Porque es lo que amas en tu carne. Es lo que siempre has sido. Así te criaron. Así te levantaste. Pero sabes después que la Escritura te dice que no está bien y que te va a afectar en tu vida cristiana. Entonces te reprimes en oración, en ayuno también si es necesario. Con la iglesia, usas los medios de gracia y empiezas a batallar contra eso. Y empiezas a ver que te duele. Cuando te duela, alégrate, hermano, y corre de tal manera que lo tengas, porque estás por el camino en donde está la corona al final. Pero si la vida cristiana no te duele, hace rato saliste de la arena y te sentaste en el palco. Allá no hay corona. El dominio propio es parte de la vida cristiana, hermanos. Ahora, también podemos ver que el evangelio y las carreras atléticas de los Juegos Sísmicos implican una competencia por el premio. Eso lo vemos, ¿verdad? Por eso en el verso 25, otra vez, o en el verso 24 y 25, ¿no sabéis que los que corren el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Hay una competencia implicada. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Hermanos, los competidores de los Juegos Ísmicos competían entre ellos. La idea de Pablo no es que cada creyente está compitiendo contra otro creyente. Es decir, en la carrera cristiana yo no estoy compitiendo contra mi hermano Eduardo. Ya Pablo nos explicó cuál es el competidor. Yo en la arena compito contra mí mismo. Ese es el contendor. Vamos con la iglesia corriendo, pero cada uno tiene una competencia que dar contra sí mismo. Y eso es lo que nos dicen estos versos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No era Pablo contra los corintios corriendo en el evangelio. No, era Pablo contra Pablo corriendo en el evangelio. Era cada hermano contra su propia vida corriendo en el evangelio. Porque una vez más, hermanos, el peor problema suyo y mío en esta carrera de la vida cristiana somos nosotros. Somos un problema, analícelo. Si usted en este momento, hermano, cree que quien tiene la culpa de sus desgracias y tristezas es otro hermano de la iglesia, está profundamente equivocado. Usted está así por usted. Porque usted quiere darse esa mala vida y no correr legítimamente. No es por culpa de otros, es por mí. Por mí. Yo soy el mayor problema de mí mismo en la carrera de la vida cristiana. Es Pablo contra Pablo, es Andrés contra Andrés, es cada hermano contra su propia vida. Ustedes recordarán en un evento del 2019 por qué Egan Bernal perdió una carrera. Aquí tengo literalmente lo que un reportero tuvo que decir al respecto. En el Giro de Toscana, que fue en el 2019. ¿Por qué Egan Bernal quedó en segundo lugar? El colombiano tenía todo para llevarse la victoria, pues le llevaba a Giovanni Visconti una ventaja de más de una rueda al italiano, pero se equivocó y miró hacia atrás. Momentos en que Visconti aprovechó y pasó. Mirar atrás. El problema de Egan Bernal ese día fue él mismo, por ponerse a mirar a otros, en vez de mirarse a sí mismo y enfocarse en la meta. Por eso es que perdemos muchas veces en la carrera cristiana, porque nos ponemos a mirar donde no debemos mirar.
Es una lucha contra mí mismo, no contra mi hermano en la fe. No es como dice la psicología moderna. Todo lo que te pasa es culpa de otros. No, el Evangelio dice, todo lo que te pasa es tu culpa, afróntalo. Somos el peor problema de nosotros mismos, hermanos, en esta carrera. No otros, no otros. De verdad, hermanos, no otros. Golpeo mi cuerpo. Pablo hubiera podido decir, hermanos, Pablo hubiera podido decir, los golpeo a ustedes, porque amándolos más, soy amado menos, dijo. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, me golpeo a mí mismo. Ustedes, hermanos, no son mi problema, soy yo mismo. Somos el peor problema en nuestro caminar en el Evangelio. Así que, hermanos, los atletas por eso miraban fijo hacia adelante. Por eso generalmente cuando ustedes ven atletas también nadando, ustedes pueden analizar. Yo los he visto, los he analizado. No tienen tiempo para mirar a ver si el otro va más adelante, a ver quién se quedó atrás. Es una lucha contra sí mismos, dar más de mí, todo en la arena, todo de mí, hasta el último sudor por la corona, mirando hacia adelante. Y aquí también hay un precioso lenguaje, ya no del dominio propio, sino del galardón. Miren el verso 26. Así que yo de esta manera corro, pero no como a qué, no como a la ventura. ¿Cómo es correr a la aventura? Sin una meta. Hermanos queridos, es importante tener en cuenta que el trayecto del competidor, del cristiano, tiene un inicio y tiene una meta. Esto es importante. Ellos, hermanos, corrían por una corona corruptible. Tanto esfuerzo para un pedazo de ramas que se va a acabar. Pero usted y yo, por una corona eterna, incorruptible. Hermanos, nosotros al final de la carrera no vamos a recibir una corona de pino, perecedera. ¿Cuál es nuestro galardón? Es Cristo, tiene nombre, Él es nuestra corona. Recibiéndolo a Él recibiremos nuevos cuerpos. Recibiéndolo a Él y estando con Él seremos gozosos plenamente. No más tristeza, no más dolor, no más agonías, no más problemas. ¿Quién no quiere correr hacia Él? ¿Cómo corren nuestros hijos cuando nos ven después de horas que no nos han visto? Llegamos a casa y vienen corriendo y nos abrazan. ¿Cómo corren las personas que nos han dejado relatos de que se han perdido en el desierto y están a punto de morir de sed y ven agua? ¿Cómo corren? Con un anhelo desesperado para que nadie más les gane. Así es que se describe la vida de un verdadero cristiano. Hermanos, nuestro avance en esta tierra es un constante correr, 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 pero no a la aventura. No a la aventura, es un correr hacia una meta específica, es Cristo. Anhelamos ver a Cristo. Hermanos, ¿acaso no estamos ya fatigados con este mundo? Este mundo es de luchas. Este mundo todos los días tiene cosas para nosotros tan perecederas, tan finitas. En este mundo experimentamos eso que Pablo dijo, este cuerpo es un lastre. Miserable de mí, porque no podemos adorar a Dios como quisiera nuestra alma y como Él merece, porque nos cansamos, porque hay pecado. Ya queremos estar con el Señor. Es el anhelo del verdadero cristiano. Entonces hay que correr. Y hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. Me gustan las palabras que se le dijeron a Lot cuando salía de ciudad de destrucción.
Vamos a Génesis 19. Versículo 17 dice así. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hermanos, eso es lo que está diciendo Pablo en Corintios. Está diciendo, cristiano, escapa por tu vida. No mires tras de ti, no pares en esta llanura del mundo. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ese es el lenguaje. Amados hermanos, este mundo está en llamas. No tiene nada bueno para ti, pero tal vez estamos muy amañados aquí. No hay nada bueno para nosotros aquí. Toda nuestra vida tiene que ser un correr, escapar por nuestra vida. Y con esto yo no estoy diciendo que la salvación sea por obras. Estoy diciendo que la evidencia de un atleta cristiano que va hacia el premio es una vida de dominio propio constantemente. Así que hermanos, corran. Mientras trabajan, corran hacia el Señor. Mientras estudian, corran hacia el Señor. Mientras van por la calle, no miren al lado, corran hacia el Señor. Es una carrera nuestra vida. No mires a lo que te descalifica. No mires a lo que te daña. No mires atrás lo que dejaste. Corre hacia adelante. Avanza a tu Señor. Corre desesperadamente. Escapa por tu vida, cristiano. Pero ten dominio propio, o no podrás correr adecuadamente. Y por último, hermanos, juntos, es decir, el evangelio y la carrera atlética implica avanzar. De eso se trata una carrera, no de retroceder, sino de avanzar hacia la meta. Hay un inicio, hay una meta, como decíamos anteriormente. De hecho, recuerden, el competidor griego al inicio tenía un juramento que hacer y al final una corona que recibir. Igual que nosotros, al inicio de nuestra vida cristiana entramos en compromiso con uno, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final hay una corona que espera. No es, hermanos, no es un tipo de carrera a la aventura sin meta, sin inicio, sin orden. No es como esas carreras románticas que uno ve a veces en las películas, en donde la mujer sale a correr entre lirios, sin una meta. Es una carrera en donde hay una meta definida, un dominio propio que ejercer y un juramento al inicio. Así que, hermanos, no es correr como el hámster, es correr como verdaderos creyentes que avanzan. Porque el evangelio y las carreras implican avanzar. ¿Recuerdan los 4 elementos de una competición? Había un árbitro, había espectadores, los competidores en la arena y una corona. Cuando Pablo dijo que nosotros éramos atletas aquí o luchadores, ¿él dónde vio a la iglesia del Señor? ¿En el palco o en la arena? El cristiano está cada día en la arena. Y hermanos, tengamos eso muy en cuenta. Pablo no comparó al cristiano con gente sentada en el palco, mirando cómo otros llevan su vida cristiana. Mirando cómo otros avanzan, otros sí evangelizan, mirando cómo otros se esfuerzan, cómo otros combaten contra el pecado. Y yo aquí, feliz,
solo asistiendo los domingos y ya. Pablo vio a la iglesia en la arena, dando el último sudor de su vida, dando el último aliento de su vida, dando el último esfuerzo de sus músculos, corriendo con esfuerzo, pero nunca vio al cristiano sentado en el palco. No hay tal comparación. En el palco están los incrédulos que miran a la iglesia cómo vive. Miran a esos padres cómo son padres cristianos. Miran a esos esposos cómo son sus hogares. Miran a esos hijos que honran a sus padres. Miran a esos trabajadores honestos y fieles. Miran a esos estudiantes sobresalientes. Esos son los del palco, los incrédulos. Están mirando al cristiano en la arena sufrir. ¿Y saben cómo reaccionan los incrédulos ante eso en el palco? Vamos a Hechos. Y les muestro cómo reaccionan los incrédulos en el palco cuando ven a la iglesia practicando el dominio propio. Hechos capítulo 24. Hermanos, les voy a demostrar por este pasaje que son los incrédulos los que se espantan con el tema del dominio propio. O sea, los que están ¿dónde? En el palco. Ellos no quieren estar en la arena. Y es que, hermanos, en estas competiciones no se presentaba cualquiera. Solo aquellos que tenían la capacidad para competir. Es decir, no podía venir a competir como dijo alguien, el carnicero gordito no podía presentarse y decir, hoy se me dio por competir hoy. No podía hacer eso. Eran personas probadas, con cuerpos atléticos, dispuestos a pagar el precio, y no todo el mundo estaba dispuesto a pagar el precio. Por eso había una humanidad en esos torneos dividida en dos, los de la arena y los del palco. Y dice Hechos capítulo 24, verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de qué tema. Tome en mente eso. ¿Qué quería oír Félix? La fe en Jesucristo. Yo no sé qué tenía Félix en su cabeza que quería oír, pero cuando Pablo empezó a explicar lo que implica la fe en Jesucristo, se espantó, porque dice verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, lo que me dice a mí y lo que le dice a usted, que el dominio propio es un tema normal de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué? Se espantó. Yo creo, leyendo entre líneas, que dijo, no, dominio propio. Ya no puedo emborracharme, ya no puedo darme las comilonas, ya no puedo darme al sexo desenfrenado, porque esta gente era así. El dominio propio suena espantoso para un incrédulo. Pero para el creyente debe ser un tema normal. Así que, hermanos, el cristiano que no está luchando por ver a Cristo está jugando. Pero el dominio propio es la característica de los que avanzan hacia Cristo Jesús. Y por eso, amado hermano, es importante que nos confrontemos en esta mañana. Quiero que para concluir esta enseñanza leamos 1 Corintios 10, 1 al 7. Con esto concluimos. Para que se den cuenta, hermanos, que no es un capítulo apartado.
De hecho, el verso 1 dice, porque no quiero. O sea, que conectó con el anterior, ¿cierto? 1 Corintios 10, porque no quiero. Después de decir, golpeo mi cuerpo en el 27, pasa al 10, uno dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Conecte eso con todo lo que hemos visto hoy, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hay gente como esta que también bautizados, comieron comida espiritual, están con el pueblo de Dios, pero al final juegan. Y Pablo acaba de decir, la vida cristiana no es un juego, es una carrera seria que demanda dominio propio y que apunta a una corona imperecedera. Hermanos, si eres un creyente, espectador, no eres creyente. Si no estás ejerciendo el dominio propio sobre cosas que te dañan y aún sobre cosas buenas que no te están dejando avanzar, evalúa qué puede estar pasando, hermano. Porque si no tienes el control de ti mismo en la vida cristiana, si sigues luchando con los mismos pecados de hace años, evalúa qué puede estar pasando en tu vida. No se trata de ser perfectos, se trata de ir en perfeccionamiento. Es diferente. Así que, hermanos, si miras atrás y no puedes comprobar que eres un mejor esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, trabajador, estudiante, evalúa qué está pasando. Pero estás sufriendo de falta de disciplina, estás sufriendo de falta de dominio propio. O, como Félix, te espanta el dominio propio y te das cuenta que estás en el palco, no en la arena, en donde están los luchadores. Los que van dando la pelea en el poder de Cristo. Hermanos, voy a sugerir 3 cosas sencillas. Estoy en las conclusiones ya. 3 cosas sencillas que me han servido a mí. Como no son cosas que son de la Escritura directamente, tómalas o déjalas. Simplemente tengo que compartir una experiencia personal que me ha ayudado a mí a evaluar cómo va mi dominio propio. Tal vez te puedan servir, pero como es un consejo personal, tómalo o deséchalo, no hay problema. Pero hay 3 parámetros en mi vida que a mí me ayudan a evaluar cómo va mi dominio propio. Tal vez te pueda servir. Primero, si tú logras comprobar en tu vida que estás dejando de lado tus asuntos personales, tus palabras personales y tus actividades recreativas en el día del Señor, estás ganando dominio propio. Un buen parámetro. Como tú guardas el día del Señor, ahí se te va a dar la clave de si estás ganando o perdiendo dominio propio. Segundo, que me ha servido a mí. Si tú estás logrando ser más constante en la adoración familiar e individual, diaria, estás ganando dominio propio. Si no, algo te está dominando. No quepa la menor duda. Tercero, si has logrado victoria permanente sobre pecados históricos en tu vida, luchas que por años estuvieron en ti, y estás viendo victoria sobre ellos, estás logrando dominio propio. 3 razones sencillas que a mí me ayudan a evaluar mi dominio propio y decir si vamos avanzando, si vamos retrocediendo. Hermanos, si estamos en la arena, estamos ejerciendo el dominio propio. Si no, estamos en el palco, espectadores, viendo prédicas por internet, diciendo gloria a Dios, en la pantalla del televisor, con un buen sofá, con los pies
en un banquito con una tinaja de Doritos tal vez, diciendo gloria a Dios por este predicador. Eso es estar en el palco. En la arena luchas contra los pecados, luchas contra las cosas lícitas que no te dejan avanzar y adoras al Señor crecientemente. Y eres mejor esposo y padre, hijo, estudiante, trabajador, es decir, cristiano. Mi amado hermano, Pablo terminó diciendo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no desconfía de su salvación, porque la salvación obtenida no se pierde jamás. Pero Pablo nos dio una advertencia, y es que para saber que vamos hacia el premio, la evidencia es ejercer el dominio propio. Si no podemos comprobar esa característica en la vida cristiana, hermanos, nos desviamos hace rato. No vamos hacia el premio. No somos cristianos, hermanos. Evangelio y dominio propio es una redundancia. Y recuerden, hermanos, Cristo, desde que nació hasta la cruz, toda su vida, sus 33 años, fueron una carrera luchada. Una carrera agonizante. Una carrera de privaciones. Una carrera de abstenerse. ¿Todo por qué? No por Él, por nosotros. Y luego Pedro, ¿qué dice? Eso pasó para que nosotros sigamos sus pisadas. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, rogándote misericordia y clemencia con nosotros, porque no te adoramos como tú lo mereces. Gracias por Jesucristo, a través de quien podemos adorarte y a través de quien nos llega una adoración perfeccionada. Pero Padre, en verdad en nosotros tú has puesto un anhelo de perfeccionamiento. Ayúdanos, Señor, a correr esta difícil carrera. Hoy dótanos de tu buena gracia para esta semana de lucha. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.